HER2, ¿sí? Y esos se dice que tienen como lesión preneoplásica a la metaplasia apocrina atípica, ¿sí? Luego hacen el in situ y luego el invasor. Es el grupo de los HER2 positivos. Y después tenemos el último grupo, que es el de peor pronóstico, que son los que tienen básicamente, ¿no es cierto?, primero mutación del BRCA1, al que se le agrega después mutación de P53, al que no se le ha descrito una lesión preneoplásica, y terminan haciendo posteriormente la inactivación del BRCA1, ¿sí? Esos se llaman triples negativos o basal-like, ¿no es cierto?, que son los de peor pronóstico, ¿sí? Entonces fíjense cómo estoy hablando de cánceres de mama, pero que tienen perfiles moleculares totalmente distintos, por ende tienen pronósticos distintos y tratamientos distintos, ¿sí? Entonces no quiere decir que cuando yo hablo de cáncer de la mama, hablo de una entidad para todos igual. Cada uno tiene el cáncer que tiene, que le tocó en la vida. Profe, Sí. ¿cuál dijo que era la lesión precursora de los receptores hormonales positivos? La hiperplasia ductal atípica. Bueno, esta es la vieja clasificación así morfológica que nosotros seguimos usando, en donde, como les decía al principio de la clase, tanto los ductales como los lobulillares o lobulares tienen el mismo origen, la unidad ducto-lobulillar terminal, ¿cierto? Y los ductales pueden ser in situ o invasores o infiltrantes, y los lobulillares también, in situ o invasores o infiltrantes, ¿cierto? Para clasificarlos de acuerdo a la morfología. Por supuesto que ahora vamos a ver que los in situ los hay de bajo grado y de alto grado, ya lo vamos a ver. Y los infiltrantes pueden ser sin tipo especial, o sea que no tienen ninguna característica particular, que son los de peor pronóstico. Luego tenemos los especiales, que ya vamos a ver cuáles son, y después tenemos las variantes más raras, que también vamos a ver algunas de las raras. Bueno, con respecto al carcinoma ductal in situ, es un cáncer, pero que no atravesó la membrana basal, como ustedes ya saben, y ven que hay de alto y de bajo grado. ¿Cuándo digo que el ductal in situ es de alto grado? Cuando está constituido con células grandes. Cuando la tasa de proliferación, que nosotros la medimos con el Ki67 Milgram, es alta. Cuando son negativos para receptores hormonales de estrógeno y progesterona y positivos para el HER2-neu. Morfológicamente hablando, un in situ de alto grado es el de tipo comedo. O sea, es cuando el ducto está con una proliferación epitelial de células grandes, ¿no es cierto?, y con un centro con necrosis, que eso se llama necrosis de tipo comedo, o comedocarcinoma, que macroscópicamente ustedes cortan la mama y el área de carcinoma in situ de tipo comedo, van a ver como, ¿vieron lo mismo que cuando ustedes van al baño y se aprieta la nariz, que le salen los sebáceos de los poritos, ¿no es cierto?, de las glándulas sebáceas, que le sale un choricito blanco? Bueno, que le llamamos comedón. Bueno, esto es lo mismo. Exprimen la mama y de cada ductito va a salir como un choricito de necrosis, que es la necrosis que está acá. Esto es un ducto que tiene una proliferación epitelial maligna, que no ha atravesado la membrana basal, con células grandes y alto índice mitótico, y un centro de necrosis isquémica que llamamos de tipo comedo, ¿sí? De tipo comedo. El tipo comedo es de alto grado. Todas las otras variantes de carcinoma in situ son de bajo grado. Tener en cuenta que esa necrosis se puede calcificar también, ¿cierto? Acá un bajo grado es cuando las células son pequeñas, la tasa de proliferación es baja, el HER2-neu es negativo, pero los receptores hormonales son positivos, ¿sí? O sea que
Claro, comedo es de alto grado, no comedo es de bajo grado. Y en el bajo grado entran muchos patrones. Yo les puse un ejemplo de un in situ micropapilar. Pero los hay papilares, los hay sólidos, los hay cringing. Hay distintas variedades, cribiformes, distintos patrones histológicos, pero si no es comedo, no es alto grado. ¿Sí? Bueno, acá vemos un carcinoma ductal in situ, que por definición, ¿cuándo hablo yo? Porque ¿cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de un carcinoma in situ? La hiperplasia ductal atípica. Entonces, estos especialistas, Dupont y Page, dicen que vamos a hablar de carcinoma in situ cuando esa lesión está presente en por lo menos 2 espacios glandulares de la unión ducto-lobulillar terminal. ¿Sí? Si hay más de 2 espacios, eso es un in situ. Si hay menos de 2 espacios comprometidos con células atípicas, lo consideramos hiperplasia ductal atípica. ¿Me siguieron? No sé dónde. Claro, tenemos la hiperplasia ductal sin atipía, la hiperplasia ductal atípica, carcinoma in situ. Se llama que a veces entre la hiperplasia ductal atípica y el carcinoma in situ de bajo grado, ¿no es cierto?, cuesta saber cuál es una y cuál es otra. Si bien el tratamiento es el mismo, ¿no? Pero bueno, se dice que si hay más de 2 espacios glandulares con este tipo de lesión, ya estamos hablando de carcinoma in situ. Y la doctora Tabassoli y Morris dicen que definen un área de carcinoma in situ cuando por lo menos tiene que tener 2 milímetros de extensión. O sea, mayor de 2 milímetros. Algunos dicen 3, pero mayor de 2 milímetros de extensión. O sea, el criterio de Tabassoli es medirlo al carcinoma in situ. Si tiene menos de 2 milímetros, hiperplasia ductal atípica. Si tiene más de 2 milímetros o 3, para algunos autores, es carcinoma in situ. Y el criterio de Dupont y Page es cantidad de ductos o espacios glandulares comprometidos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y ahí vemos un carcinoma in situ de bajo grado, patrón cribiforme. Fíjense que el carcinoma in situ tiene cribas, y las cribas generalmente son periféricas. Este cribado generalmente es periférico. ¿Sí? Bueno, ahí vemos un carcinoma in situ de tipo lobulillar, que generalmente no altera la estructura, generalmente, como les dije, no se acompaña de microcalcificaciones, y tiene aspecto de hoja de trébol, se dice, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la característica más importante del lobulillar in situ? Que pueden ser bilaterales, multicéntricos, ¿no es cierto? Multicéntricos en la mama, o sea, varios foquitos. Encima pueden ser bilaterales. Entonces el tratamiento de esto es la mastectomía bilateral. Y además, la característica más importante, esto es una variante clásica, es la discohesividad de las células. Ven que las células están separadas, no están unidas. No están unidas. Discohesividad celular. Discohesividad celular. Y el lobulillar muchas veces tiene vacuolas intracitoplasmáticas. Bueno, para los carcinomas in situ hay que hacerles el score de Van Nuys. ¿Cómo se saca el score de Van Nuys? Se mide el tamaño del carcinoma. Se mide el margen del carcinoma. Vemos el tipo histológico del carcinoma y tenemos en cuenta la edad. Con que sepan eso ustedes, ya está. Los 4 criterios que yo tengo que tener en cuenta para sacar el score de Van Nuys son tamaño tumoral, margen, el tipo histológico y la edad.
Tamaño, si es de 1 a 15, el score es 1. Milímetros, por supuesto, ¿no? 16 a 40, el score es 2. Más de 40 milímetros, el score es 3. Margen, o sea, si este es el tumor y este es el margen de la pieza, la distancia entre el tumor y el margen es el margen. El margen no es la línea de tinta china acá, es la distancia entre el tumor y el margen quirúrgico pintado con tinta china. Si ese margen es más de 10 milímetros, es 1. Si es entre 1 y 9, es 2. Y si es menos de 1 milímetro, o sea que está contactando con el margen, casi, es 3. Después, grado nuclear 1 o 2, sin necrosis, 1. Grado nuclear 1 o 2, pero con necrosis, 2. Y cualquier grado nuclear, o 3, con o sin necrosis, es, ¿cómo se dice? 3. ¿Sí? Y después si tiene la mujer más de 60 años es 1, 40 o 60 es 2, menos de 40 es 3. Entonces yo saco un score. Supongamos que yo tengo un carcinoma in situ, ¿no es cierto? En una pieza quirúrgica, en una cuadrantectomía, seguramente marcada con arpón, porque es una lesión no palpable, que me deben mandar la mamografía, marcada con arpón. Bueno, supónganse que tiene 17 milímetros de tamaño. Son 2 puntos. Supónganse que está a 6 milímetros el margen más cercano. 2 puntos. Supónganse que es un grado nuclear 2 con necrosis. 2 puntos. Ya ahí tengo 6 puntos. Y supónganse que la mujer tiene, vamos a ponerle, no sé, 35 años. 6 más 3, 9. El score me da 9. Entonces, fíjense, si me da 4, 5, 6, hago una resección amplia y ya está curada la mujer. Pero si me da, como en nuestro caso, ejemplo, 9, a la resección quirúrgica le tengo que agregar radioterapia. Y si me da el score más alto, hasta 12, hay que hacer mastectomía, así sea un carcinoma in situ. ¿Quedó claro? Entonces siempre hay que informar el score de Van Ryn. Bueno, y con respecto al carcinoma invasor, este es el más común. El carcinoma sin tipo especial, 70-80%. Es aquel que no tiene ninguna característica particular, es una lesión, como vemos ahí, dura, pétrea, es rosa, con mucha desmoplasia, espiculada, blanquecina o a veces veteada de amarillento. Ese es el típico aspecto macroscópico de un carcinoma de tipo ductal invasor. Hoy se lo llama carcinoma invasor de tipo ST. Y microscópicamente hablando, vamos a ver tubos o regueros de células atípicas con un grado nuclear 1, 2 o 3. Contamos el índice mitótico, vemos los márgenes, informamos características de ese tumor, que ya las vamos a ver, y vemos si hay invasión perineural, linfática, vascular, etc. ¿Sí? Pero no tiene ninguna particularidad, por lo tanto es sin tipo especial. Después, bueno, acá tenemos otras imágenes, algunos forman tubos, ¿ven? Tubos, algunos forman regueritos o pequeños tubitos con marcada desmoplasia o tejido conectivo fibroso de base. Este es el que peor pronóstico tiene y este puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado. Después tenemos el carcinoma lobulillar invasor. Este es un tipo especial. Tipo especial, carcinoma lobulillar invasor. Este también se da mucho menos frecuentemente, 5 a 10%. Y la característica de este carcinoma es que hace, bueno, hay variantes clásicas, que es la forma más común, y hay variantes no clásicas, como isquiositoide, pleomórfica, que ya son grado histológico 3. Si no, la variante clásica siempre es grado histológico 2.
Y lo que tiene de característico, más allá de un estroma desmoplásico, son regueros de células discoesivas que se llaman en fila india, no forman estructuras tubulares ni glandulares ni ninguna estructura en particular, simplemente son células discoesivas que generalmente están así como en filita, como vemos ahí, muchas veces con vacuolitas intracitoplasmáticas. A veces se disponen así, rodeando concéntricamente los ductos. Ahí vemos un ducto, pero la proliferación de células atípicas están rodeando concéntricamente un ducto. ¿Qué tienen de particularidad los lobulillares de la mama? Lo mismo que el in situ, la multicentricidad y la bilateralidad. La multicentricidad y la bilateralidad. Y la otra cosa que tiene el lobulillar, que es muy importante a tener en cuenta, es que es una neoplasia que suele dar metástasis, ¿no es cierto?, en forma muy errática. Puede dar metástasis a cualquier lado. Pulmón, encéfalo, hueso, meninges, tubo digestivo, retrooculares. O sea, si aparecen metástasis en sitios que uno dice, wow, una metástasis detrás del ojo, eso es una metástasis de un carcinoma lobulillar de mama. ¿Sí? Así que ojo con el lobulillar. ¿Profe quiere matar? Sí. Después tenemos otro tipo especial que es el carcinoma mucinoso. Los mucinosos pueden ser tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es cuando yo veo así lagos de moco, como vemos ahí, donde flotan islotes de células neoplásicas de bajo grado, flotan en el moco, en los lagos de moco. Eso es un carcinoma mucinoso de tipo 1. Los mucinosos suelen aparecer en pacientes de edad mayor. Ojo que en la mama mayor sería 60 años, por ejemplo. No digan ancianas porque las van a matar. Ahora, si al mucinoso se le suma, acá, ¿ven? Acá vemos rastros del mucinoso que vimos recién, lagos de moco con células que flotan. Si se le agrega al mucinoso esto que es un patrón neuroendocrino, bueno, que ahí lo demostramos con una sinaptoficina positiva, que es un marcador neuroendocrino, eso se llama mucinoso de tipo 2. Entonces, el mucinoso cualunque, tipo 1. Mucinoso más neuroendocrino, tipo 2. El telefonito. Bueno, seguimos. Este es otro tipo especial, ¿no es cierto? Este se da en un 1% de los casos, es poco común, pero es el carcinoma papilar, que hay que tenerlo en cuenta porque hay que hacer diagnóstico diferencial con los papilomas intraductales. Este tiene un pronóstico similar al STE y la característica, bueno, obvio, hace papilas. Para diferenciar una papila benigna de una papila maligna, la papila maligna no tiene eje conectivo o es ínfimo, es una línea de eje conectivo o ausente. Por supuesto tiene atipía celular, ¿no es cierto? Y estos muchas veces debutan con derrames por pezón sanguinolentos, o senos sanguinolentos, y son de tipo C1 de la vieja clasificación. Este tiene pronóstico excelente, ¿sí? Es bastante complicado de diagnosticar y está constituido por pequeños tubitos angulados en un estroma que puede ser laxo, fibroso, mixoide, hialinizado. El estroma varía. La particularidad que tiene el carcinoma tubular es que está tapizado por células con leve atipía en tubitos generalmente angulados pequeños,
pero no tienen células mioepiteliales. No tienen células mioepiteliales. O sea, que las células epiteliales neoplásicas contactan directamente con la estroma. No hay células mioepiteliales, ¿sí? Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con la hiperplasia acinar. Y estos ya son más raros, pero de peor pronóstico. El carcinoma apocrino, por ejemplo, con esas células que ya ustedes conocen, de tipo oxifílico, con un alto índice mitótico, con núcleos de nucleolos prominentes, con citoplasma granular, núcleos excéntricos, eosinofílicos. Y este que anda muy bien, tiene muy bien, pero este se da en chicas jovencitas, que es el carcinoma secretor, también tiene un muy buen pronóstico y hace esas estructuras con microtubulitos como criniforme, con secreción, paz positiva, y tienen una particularidad los carcinomas secretores que son positivos para proteína S100. Positivos para proteína S100. Eso es una particularidad, además de que aparecen en niñas. Bueno, ya esto es una lástima. Acá tenemos el carcinoma medular. Este generalmente es triple negativo, de muy mal pronóstico, pero a pesar de ser de mal pronóstico, tiene mejor pronóstico que el STE. Ven que son células muy atípicas, con marcado pleomorfismo celular. Lo que no puedo ver bien es dónde termina una célula y comienza la otra, porque se dice que tienen patrón sincicial. Hacen como un sincicio los colgajos del medular. Y la otra cosa que va a tener entre un colgajo y el otro epitelial es un infiltrado linfocítico plasmocítico. Linfoplasmocítico. Esa es la característica del medular. Generalmente estos son triples negativos basal-like. Y ahí les puse un ejemplo de un carcinoma metaplásico, que es una forma rara, que los hay escamosos, los hay acanto escamosos, los hay con células gigantes de tipo, como se dice, osteoclasto o similosteoclasto, como en ese caso. Ven que tiene células similosteoclastos, los hay fusocelulares, los llamados metaplásticos. Los hay con cartílago, nosotros hemos visto cánceres de mama que están todos con bodoques de cartílago. Hermoso se ve en el microscopio. Bueno, ven que hay una gran variedad morfológica de cánceres de mama. Bueno, para la estadificación, esta no es la que figura en el libro está un poquito mejor, más específica. Esta está un poco simplificada, pero es lo mismo, es la misma, que la estadificación según la JCC. Bueno, obviamente el estadio 0 del cáncer de mama es el in situ, ¿sí? El in situ, ductal-lobulillar in situ. Obviamente no hay ganglios comprometidos, no tiene metástasis. El estadio 1 es aquel tumor que tiene menos, es invasor, pero tiene menos de 2 centímetros. Menos de 2 centímetros. Obviamente sin ganglios positivos ni metástasis. El estadio 2 puede tener más de 2 centímetros sin metástasis o menos de 5 centímetros hasta 3 ganglios positivos. 3 ganglios positivos. El estadio 3 puede ser un invasor mayor de 5 hasta 3 ganglios positivos, cualquier tamaño pero más de 4 ganglios positivos, o el compromiso de piel, pared torácica o carcinomas inflamatorios hasta 10 ganglios positivos. Lo que no tiene son metástasis a distancia. Y el estadio 4 ya no me importa el tamaño, ya no me importan los ganglios, pero tiene metástasis a distancia. Y como verán, la sobrevida va disminuyendo a medida que aumenta el estadio. Por lo tanto, el estadio es un factor pronóstico fundamental, ¿sí? Esto la tienen en el libro, la estadificación, la repasamos de ahí. Bueno, y para ir terminando, los factores pronósticos, que esto es tema del coloquio, del final, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno,
El factor pronóstico más importante no es ninguno de estos dos. Macroscópico, pero bueno, empezamos con esto. Macroscópicamente hablando, un factor pronóstico importante es el tamaño tumoral. Todo tumor mayor de 2 centímetros tiene peor pronóstico. El otro tema es si hay enfermedad local, o sea, compromiso de la piel, que ya gracias a Dios no vemos tanto. Antes nosotros recibíamos cánceres que les salía por acá el cáncer. Ya hoy se llega mucho más temprano, se diagnostican, las mujeres consultan más periódicamente, ¿no? Pero bueno, el compromiso de piel o el compromiso de la fascia muscular del músculo pectoral mayor, ¿no es cierto? O el compromiso de la parrilla costal. Esa enfermedad local, ¿no es cierto?, también es un factor pronóstico macroscópico, obviamente ominoso, ¿no? Pero el factor pronóstico macroscópico más importante es el hallazgo de los ganglios, el estudio o el estatus ganglionar. Ese es el factor pronóstico más importante desde el punto de vista macroscópico. Yo voy a recibir una pieza con cáncer y la cola de Spencer o el vaciamiento ganglionar, de los cuales voy a contar cuántos ganglios tengo, cuántos de esos ganglios tienen metástasis, si es micro o macro metástasis. Si es micro, la tengo que medir las metástasis en milímetros, por encima de 0,5 milímetros, 500 micras que le decía yo, es macrometástasis, por debajo es micrometástasis. Y además si hay compromiso o no del ganglio, de la cápsula de ganglio. Todo eso debo informar respecto a los ganglios. Y el estatus ganglionar es el factor pronóstico macroscópico más importante. ¿Sí? Bueno, de ahí que luego se empezó a hacer, ¿no es cierto?, el ganglio centinela, que es el primer ganglio, a veces son 1, 2 o hasta 3, que aparecen en la vía de drenaje directa del foco primario del tumor. Entonces, si acá está el tumor, ¿no es cierto?, los primeros ganglios, ¿no es cierto?, esos son los llamados ganglios centinelas. Los ganglios, sepan que los ganglios de la axila se dividen en 3 grupos y de acuerdo a la inserción del pectoral menor. Los que están por debajo del pectoral menor es el grupo 1, los que están detrás del pectoral menor son los grupo 2 y los que están por encima del pectoral menor son el grupo 3. Nosotros generalmente en el vaciamiento recibimos el grupo 1 y a veces con amor el grupo 2. Casi nunca se llega a resecar los ganglios del grupo 3 porque están allá arriba y hay que entrar en la axila. Ahí tenés una arteria axilar así, una vena axilar así, el plexo braquial. Mamita santa, meterse en la axila, sacar ganglios, es un laburo de negro, y hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, se hace la técnica del ganglio centinela, se inyectan unos mililitros de azul de metileno, por debajo del areola pezón, ¿no? Y luego de un rato se abre y todo ganglio que está teñido de azul o con un aferente, el vasito aferente teñido de azul, ¿no es cierto?, o con mayor radioactividad, 2 a 3 veces mayor de lo normal, ese ganglio, el centinela, se lo saca. Se lo estudia con cortes longitudinales milimétricos de 1 milímetro y se hacen improntas de los 2 lados de los cortes milimétricos del ganglio para buscar qué micrometástasis. Entonces, si yo encuentro metástasis en el ganglio centinela, existen altas chances de que hayan metástasis posteriores. Por lo tanto, está indicado el vaciamiento ganglionar. Si el centinela es negativo, en general, la cirugía termina ahí, ¿no es cierto? No se hace vaciamiento ganglionar. Si fuera mi mamá, yo le digo que me lo vacíen, ¿no? Pero teóricamente los protocolos dicen eso. Por eso a nosotros nos mandan, nos dicen, te mandamos ganglio centinela. Yo los viernes generalmente hacemos ganglio centinela, me mandan el ganglio, yo lo estudio, en el momento, ¿no es cierto?, se observa eso y se dice, si está el ganglio negativo, ganglio centinela negativo, listo, ellos cierran y ahí terminó la cirugía. Si yo le digo, hay una metástasis, micrometástasis, a veces es macrometástasis, yo corto el ganglio y ya veo la metástasis. Eso es una macrometástasis.
Pero a veces macroscópicamente no la veo, pero la veo en la impronta. ¿Se entiende? Entonces, si hay micrometástasis, desde luego después la mediré, ¿no? Pero si hay micrometástasis, yo digo, el ganglio es positivo. Si es positivo, ellos completan la cirugía con el vaciamiento de la cola de Spencer, o sea, de la axila. ¿Sí? Bueno, ahí ven cómo le inyectan, ven cómo se tiñe, y ahí abren y sacan. Giuliano incorporó esta técnica en el 91 y en el 94 la incluyó en el país, la trajo al país, Giuliano es un italiano obviamente, y la trajo al país Loza en el 94. En 1994 se empezó a hacer el ganglioseptín. Fue muy controvertido, muchos no querían, otros decían que no servía para nada, hasta que se impuso. Y ahora se hace el ganglioseptín. Bueno, ahí ven, esto es un ganglito centinela, coloreado de azulino. Ahí tienen el vasito aferente que está coloreado de azulino. Y ahí tienen la histología de un ganglio que tiene una micrometástasis. Bueno, que en la foto esto está con inmunistoquímica para citoquelatina, que eso se puede hacer, nosotros no lo hacemos de rutina. Si yo la veo con HLA ya está, listo, ¿no? Si sé reconocer células neoplásicas ya está. Pero a veces pasa que no estoy seguro, veo alguna cosa ahí que no estoy seguro, porque a veces eso es una micrometástasis, pero a veces hay células sueltas. Entonces la pregunta es, ¿esas células sueltas en el ganglio atípica van a hacer una metástasis o no? ¿O van a pasar por el ganglio y van a morir por apoptosis? Recordemos, para que se genere una metástasis, yo necesito que se establezca un estroma, ¿no es cierto?, para que le llegue irrigación y así poder proliferar las células neoplásicas. Entonces, a veces veo células sueltas. Si yo lo detecto con inmunistoquímica y veo que hay células sueltas que no logran hacer ni siquiera un núcleo de 10 células, bueno, yo digo, mira, se detectaron células sueltas en el ganglio, eso no lo consideran metastásico, positivo. Lo más probable es que esas células sueltas mueran, que no logren generar ni siquiera una metástasis. Bueno, después está el índice de Nottingham, que esto es un factor pronóstico también. El índice de Nottingham, o de Blue-Richardson, se saca evaluando los tubos. Más del 75% de tubos es 1, entre 10 y 75 es 2 y menos de 10 es 3. El pleomorfismo nuclear, ¿no es cierto? Núcleos pequeños uniformes es 1, variación moderada es 2, variación marcada es 3, y el índice mitótico. Entre 0 y 5, mitosis por campo de alto aumento es 1, entre 6 y 10 es 2, y más de 11 es 3. ¿Sí? Sepan que para sacar el índice de Nottingham, que es un factor pronóstico, yo tengo que evaluar formación de tubos, pleomorfismo nuclear e índice mitótico. Y así establezco el score. Si me da entre 3 y 5 es un carcinoma bien diferenciado, entre 6 y 7 moderada y entre 8 y 9 pobremente diferenciado. Esto se llama grado histológico, o score de Nottingham, o score Blue-Richardson. No importa esto para ustedes aprenderlo, ¿no? Sepan simplemente que para sacar el grado histológico yo tengo que evaluar formación de tubos, índice mitótico y pleomorfismo nuclear. Con eso me conformo. ¿Está? ¿Copiaron? Chao. Otro factor pronóstico importante son estos. Que yo les decía antes, cuando yo informo la histología, la morfología del cáncer, más allá de que estoy viendo una variante STE, que es la más común, que no tiene ningún rasgo especial, yo tengo que evaluar morfológicamente todo esto. Si hay desmoplasia, si hay elastosis, si hay mucina intra o extracelular, microcalcificaciones, embolias vasculares, necrosis, infiltración perineural, el tipo de crecimiento, si es infiltrativo o es por pushing o empuje, ¿no es cierto? La infiltración peritumoral, la inflamación peritumoral, eso es importante. Si hay angiogénesis, si hay formación de proteasas, ¿no? Y en la foto lo que veo acá es una embolia linfática.
Por supuesto, cuanto más desmoplásico, peor pronóstico, cuanto más mucina y especialmente extracelular, peor pronóstico, cuanto más microcalcificaciones, peor pronóstico, si hay embolias vasculares de peor pronóstico, si hay necrosis también, si hay infiltración o crecimiento infiltrativo también. Lo único que es de buen pronóstico que tenga abundante respuesta inflamatoria, abundantes linfocitos en respuesta, quiere decir que el sistema inmunológico está todavía conservado en esa neoplasia, por lo tanto eso es de buen pronóstico. Recordemos que hay tratamientos del cáncer en general que se basan en eso, ¿no? En tratar el sistema inmune, como esos tratamientos de Crescenti que ustedes leen por ahí o escuchan, ¿no? Ellos se basan en qué, no dan quimioterapia, radioterapia, no, dan unas gotitas que te aumentan la inmunidad. Y entonces, cuanto el sistema inmune está más maduro y más importante, afecta, ¿no es cierto?, a las células tumorales y retrogradan los tumores. Bueno, el otro factor importante pronóstico son los receptores hormonales. Sepan que los receptores estrogénicos, ¿no es cierto?, se marcan a nivel nuclear, lo mismo que los receptores de progesterona. Hay que ver cantidad de marcación e intensidad de marcación. Y eso se hace a través del score de Allred. ¿Que se marcan a nivel nuclear? Sí. Claro, los receptores hormonales, como son receptores esteroideos, esos receptores están en el núcleo. Entonces lo que van a ver marrón son los núcleos de la célula, ¿sí? Tanto receptores estrogénicos como progesterona. Vemos si son positivos y lo que evaluamos, hay todo un score, no se los voy a decir, que el score de Allred, que mide intensidad y cantidad en marcación. Si es menos del 10% se considera negativo. Bueno, el otro factor importante, que ya es de categoría 2, esto es más FIFI, ¿no es cierto?, es medir el HER2-NET. El HER2-NET, que yo lo voy a medir sí o sí, porque es para clasificar el tumor desde el punto de vista molecular, ¿no es cierto?, además para evaluar pronóstico y terapéutica, ¿no? Bueno, el HER2 es un marcador de membrana, como vemos acá, no nuclear, de membrana. Y tengo que ver, para que sea intensamente positivo, tengo que ver más del 10%, más del 30% de las células marcadas y en forma completa, ¿sí? Acá vemos un tumor, ¿no es cierto?, fisiológicamente, acá lo vemos marcado con HER2-NET, la marcación es de membrana, porque el HER2 justamente es un receptor de transmembrana, de la familia del receptor del factor epidérmico de crecimiento. Y bueno, y acá vemos el FISH, que es la hibridización in situ fluorescente. También se puede hacer por SISH con C, que es la hibridización in situ cromógena, que esa es más barata, no se pierde la señal y necesito microscopía óptica para evaluar los dots, que se llaman los puntitos marcados. Eso es más barato. Pero el gold standard es el FISH, que es la hibridización in situ fluorescente. Pero a eso se necesita un microscopio de barrido, de fluorescencia, de inmunofluorescencia. Se puede perder señal, ¿no es cierto? Obviamente que es más cara. Pero es el gold standard, ¿sí? Para buscar HER2. ¿Cuándo va FISH? Cuando el score da 2. Ahí tienen la sobreexpresión del HER2, ¿no? Ven que si yo no veo tinción o la tinción de membrana es menos del 10% de las células, es 0, negativo. Si veo más del 10% de las células coloreadas, pero en parte de su membrana, es una cruz, negativo. Si veo más del 10% de las células marcadas, ¿no es cierto?, de membrana completa, el score es 2. Estos que me dan score 2, ¿sí?, que se consideran débilmente positivos, esos van a FISH. El score 2 va a FISH, ¿sí?
Y cuando veo fuerte tinción de membrana, que es decir, más del 30% de las células tumorales, es un score positivo 3, fuertemente positivo. ¿Sí? Ahí me dio claramente HER2-neu positivo. Bueno, acá para que vean una imagen histológica con un HER en un carcinoma de alto grado. ¿Sí? Ven que es de membrana, no es nuclear. Bueno, y de esta manera, gracias al receptor de estrógeno, progesterona, HER2-neu, más el índice de proliferación que lo pedimos a través del Ki67, hacemos la clasificación molecular del cáncer de mama, que se divide en aquellos tumores que son receptores de estrógeno progesterona positivos, pero negativos para el HER2, son luminales A. ¿No? Lo mismo, si son receptores de progesterona y estrógeno positivo, pero el HER2-neu puede ser positivo o negativo, puede ser positivo o negativo, que cuando es positivo se llama triple positivo, generalmente es negativo. Vuelvo a decir, si los receptores de estrógeno y progesterona son positivos, generalmente el HER2-neu es negativo. Si es positivo, se habla de triple positivo. Eso se llama luminal P. ¿Cómo diferencia el luminal A del luminal B? Con el Ki64, el Ki67. ¿Cuál es el punto de corte? 14%. Entonces, si yo tengo un luminal, ¿no es cierto? Porque es HER2 negativo, pero positivo para receptores hormonales, ¿no es cierto? Para saber si es luminal A o luminal B, pido Ki67. Si el Ki67 es mayor del 14%, ¿no es cierto?, es luminal B. Si es menos del 14%, es luminal A. O sea que el luminal B tiene un poquitito de peor pronóstico que el A. Después tenemos el grupo de HER2, como dijimos, donde es positivo el HER2, pero negativo para los receptores hormonales. ¿No? Bueno, y después tenemos los basal-like o triples negativos, en donde tiene todo negativo: estrógeno, progesterona, HER2. Y tiene positivos citoqueratina 5-6 o el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Entonces, los marcadores que yo debo pedir para la clasificación molecular del cáncer de mama son el receptor de estrógeno, progesterona, HER2, receptor del factor de crecimiento epidérmico, citoqueratina 5-6 y Ki67. Generalmente se empieza con los receptores hormonales HER2 y Ki67. Si me da todo negativo, puedo pedir estos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando son triples negativos, ¿no es cierto?, y no tienen HER2, yo no los puedo tratar con trastuzumab. Y si los trato con trastuzumab, que es el medicamento, el inhibidor de quinasa justamente, que se usa en contra del receptor del factor de crecimiento epidérmico, que es el HER2, eso no atraviesa, el trastuzumab no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, si tiene metástasis en el cerebro, con la quimio